Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer todo el elenco de la nueva telenovela Mi marido tiene más familias se reunió en un conocido restaurante para ver este primer capítulo. Y es que esta es la segunda edición prácticamente de esta telenovela que tuvo gran aceptación, motivo por el cual se involucró a nuevos actores y esta ocasión doña Silvia Pinal peleará de manera directa con Carmen Salinas, pues resulta que se reencuentran en el camino y las dos son exactamente esposas de un mismo señor, el cual durante muchos años precisamente les ocultó la verdad. ¿Quién sabe exactamente qué se vivió en torno a esta presentación? ¡Chequen esto! Deseando tener el mismo éxito que en la primera temporada, el elenco de la telenovela Mi marido tiene más familia se reunió a ver el primer capítulo en el Foro 11 de Televisa San Ángel. Zuria Vega dijo que al igual que su personaje, siempre procura estar cerca de su pequeña hija, aun cuando está trabajando. El 90% de las mujeres no pueden tener a sus hijos en el trabajo. Yo puedo, ¿no? Yo, Zuria, puedo, pero la mayoría de las mujeres no. Entonces creo que va a generar muchísima empatía con las mujeres y me encanta representar a una mujer así. Y el speech que da al principio, ¿no? En contra de los prejuicios, de lo que diga el vecino, de lo que diga el de al lado. Sí se puede, porque las mujeres somos bien capaces, ¿no? Por su parte, Daniel Arenas habló de su faceta como productor de teatro. Justo en este momento estoy montando una obra de teatro que estrenamos a finales de agosto en el Lunario, que es una obra de empoderamiento infantil. Pues también quisiera hacer como mis propias cosas, ¿no? Producir mis propios contenidos. Estoy en ese camino. No es fácil. Crea tu cuento. ¿Ya tienes protagonista? Sí. Es Violeta Isfel, está de protagonista, y Leonardo Bono, que es el hijo de César Bono, también son estos dos protagónicos. Y Carmen Salinas reveló cómo fue su trato con Luisito Rey y Marcela Basteri cuando conoció a Luis Miguel. Yo no vi que Luisito se portara mal así. A lo mejor cuando ya había más intimidad en la casa de ellos era cuando había esos problemas de los cuales yo nunca fui testigo. No sé dónde quedaría Pedrito y el Chato para irme a mi casa. Dice, yo te eché un aventón. Me llevó a la casa Eva Emanuel con él y me llevaron a la casa. Luis Miguel. Sí. Luis Miguel llevó. Es que no les estoy diciendo que fue San Pedro ni el Sagrado Corazón. Fue un chamaquito bien lindo que se estaba iniciando y triunfador. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información del mundo de los espectáculos debido a la buena aceptación que tuvo la serie en su primera emisión Renta Congelada. Ahora regresa precisamente con una segunda edición, ahí bajo la actuación de Patti Manterola, quien durante muchos años estuvo ausente del medio de los espectáculos. Sin embargo, esta serie ha marcado su regreso tanto al mundo de la actuación como al musical. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo el pizarrazo inicial de la segunda temporada de la serie Renta Congelada, que es protagonizada por Patti Manterola, Rodrigo Murray, Regina Blandón y Juan Diego Covarrubias, entre un gran elenco bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo. Patti habló de su regreso a la música, de cómo compagina el trabajo con su papel como mamá, y así reaccionó cuando le preguntaron si Luis Miguel alguna vez la llegó a cortejar. Acabo de sacar una canción que se llama Sin ti otra vez, que el video es un video que toca el tema de la migración. ¿Y cómo fue ese cortejo? No, a ver, búscale, tú dime. Ay, mejor ¿Caíste a la Tú dime. Mejor cuéntanos qué tal estuvo tu relación en este momento. No, ustedes díganme. Por su parte, Juan Diego Covarrubias explicó que aun cuando su esposa Edna Monroy y él gozan de buena salud, optaron por inseminación artificial para poder embarazarse. Para que no se genere este tipo de especulaciones, quiero aclarar que ella está muy bien, o sea, físicamente está muy bien, yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Es ya cuestión es una decisión que tomamos, que así lo quisimos. El productor Pedro Ortiz de Pinedo negó que debido a la demanda que interpuso su papá, Jorge Ortiz de Pinedo, a Televisa, le hayan cancelado la producción de la telenovela Nube que protagonizaría Renata Notni. Esto que dijeron, el rumor hacia dónde vas, no tiene nada que ver, porque a final de cuentas somos dos cosas completamente diferentes. Mi padre no tiene nada que ver conmigo, aunque trabajamos juntos, y yo lo amo, respeto las cosas que él hace y él respeta las cosas que yo hago, y al final de cuentas Televisa nos ve como dos cosas separadas. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Y bien, este fin de semana se reestrenó, prácticamente regresó a la pantalla chica este reality titulado La Academia, en el cual, bueno, tuvo unos jueces totalmente distintos, una crítica muy severa y, por supuesto, a algunos de los integrantes o participantes los hicieron polvo precisamente con la crítica. ¿Quieren saber exactamente qué se vivió y qué dijeron en torno a este regreso de la Academia? ¡Chequen esto! Regresó a la televisión el formato La Academia, en el cual participa en la conducción Adal Ramones y con la participación de los jueces Edith Márquez, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Edwin Luna. Al término de dicha emisión, platicamos con todos ellos, los cuales aseveraron que los participantes nunca deben de tomar de manera personal las críticas, ya que éstas servirán para su crecimiento profesional. Edith Márquez esto comentó. Expectativa creo que teníamos todos, no solamente los que hacemos el programa, sino todo el público, entonces pues con mucha ilusión, creo que vimos mucho talento, jóvenes, no yo sí, jóvenes que creo que pueden tener una carrera a base obviamente de trabajar y de esforzarse y de preparación. Edwin Luna está estresado, pues está a punto de ser papá y tiene que cumplir con sus compromisos profesionales, además de este nuevo proyecto. El principal objetivo es eso, ¿no? Que aprendan lo que les hace falta, porque si no, pues imagínate, ya si fueran artistas no vendrían a una academia. Entonces aquí yo creo que se puede pulir muy bien, hay mucho talento y podemos lograr grandes cosas. Arturo López Gavito aseguró que seguirá siendo exigente pero objetivo. Me parece que de una gran promesa tal vez de música, nos quedamos a la mitad. Mucho que desear en la cuestión de expresión escénica también. Tal vez todos los jóvenes pues llegaron muy asustados y no nos ofrecieron lo mejor. Yo soy de la idea que esperemos el próximo concierto, al próximo domingo, para ver qué tanto crecimiento hubo. Para Horacio Villalobos solo caben dos palabras en su cabeza: bien o mal. Tiene que darse en la educación. La víscera y el talento tiene que venir por parte del alumno en cuestión. El alumno tiene que demostrar víscera cuando necesita utilizarla y talento para poder interpretar. El rigor viene también por parte de ellos, pero por parte de nosotros. Tiene que haber una crítica con rigor para que ellos se vayan, los que se han quedado, a la academia y lo apliquen con sus maestros. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos. Más adelante ya tenemos aquí los amantes en la vía. Bien.